Bienvenidos a un nuevo programa de Casa de Familia. El tema de hoy, ser feliz de a dos. Vamos a hablar de la comunicación en el matrimonio, de la felicidad, así que quédense allí para desarrollar este programa junto a nosotros. Y ahora nos vamos al consultorio familiar para responder todas las dudas que nos estuvieron consultando. Vamos con José María. Muchas gracias, Ana, por esta introducción al consultorio familiar. Y hoy tenemos dos consultas. Una de esas es, pregunta un papá, ¿cómo hace para que su hijo coma todo? Porque lo único que quiere comer su hijo es solamente yogur y no quiere comer el resto de las cosas. Evidentemente lo que voy a plantear es una generalidad, digamos, ¿no? Pero depende de la edad que tenga, los hijos tienen que nutrirse con alimentos. Entonces tenemos que nosotros como papá plantear cuáles son las comidas que son necesarias que coman. Incluso podemos hasta camuflar en la comida por si no les llega a gustar alguna de las cosas. Camuflar será para que las coma. Pero nosotros tenemos que pensar que tiene que tener una dieta balanceada y nutritiva. Entonces hay que tratar de limitarlo, ¿sí? Y poner cosas concretas. Se come el yogur solamente en el desayuno o a la hora del té y la comida es esta. Y eso es el papá y la mamá los que tienen que poner ese papel rector en la familia para poder determinar qué es lo mejor para cada uno de sus hijos. Obviamente que puede ser que este hijo sufra con esto, con esta negativa, pero tampoco se crean que va a ser una cosa muy grave. Con el solo hecho de pasar un día solamente de modo ordenado va a empezar a acostumbrarse a eso. No hay que sufrir demasiado. La segunda consulta es una maestra que pregunta cómo hacer para que sus alumnos que están en jardín de infantes hagan silencio por más tiempo. Y de paso aprovechamos para avisar y comunicar que el próximo programa lo vamos a hacer desde un colegio, donde vamos a ver algunas problemáticas estas familiares, cómo intervienen o cómo influyen en el colegio. Pero para esta señorita que tiene esta duda, es muy difícil cuando uno tiene mucha cantidad de alumnos tratar de hacer lo que los padres por ahí no hacen en su casa. Lo que tenemos que hacer es tratar de evitar vivir en modo doble clic, ¿sí? Tenemos que tratar de hacer silencio. En vez de decirle a los alumnos que por favor hagan silencio, y esto vale para todos los maestros, de decirles que por favor hagan silencio, hacer silencio uno, ¿sí? Esperar que hagan silencio todos, demostrarles que ese silencio tiene un valor, ¿sí? Y hacer de ese modo que cada uno espere. Y para esto necesitamos respetar siempre los mismos procesos, las mismas rutinas, para que el chico también sepa, en esa ansiedad que se le genera, que después de una cosa viene otra. Y entonces eso también va haciendo que ese chico empiece a acostumbrarse a que hay una rutina y hay una forma esperable de realizarse, ¿sí? Cada una de estas cosas. Entonces, también previendo, digamos, que van a haber otro montón de consultas, quisiera aclarar lo siguiente. Algunos me preguntaron y me dijeron por qué cuando se habla de una consulta no se tocan otras cosas u otros temas, y principalmente es porque queremos focalizarnos en la consulta concreta. Y vamos a dar algunos principios generales. No podemos abarcar absolutamente todas las realidades o todos los casos. Y hablando de casos y hablando de cuestiones que son importantes, en el tema que nos convoca hoy, que vamos a hablar algunas cosas del matrimonio y cómo lograr esta felicidad de a dos, vamos a recibir a Andrés D'Angelo. Es autor y conferencista internacional. Es autor de un libro que se llama Matrimonio fácil para tiempos difíciles y las 7 crisis del matrimonio. Y vamos a darle el pie para que nos comente a ver qué es el matrimonio y cuáles son sus propiedades, cuáles son sus fines y qué es esto de dos, ¿sí? Que tienen que buscar la felicidad mutua y la felicidad del otro. Vamos a escuchar lo que dice Andrés. Una de las objeciones más frecuentes que se le hacen a la institución del matrimonio es que es un invento de los curas, que es un invento de la iglesia para esclavizar a la gente o para generar hijos para la iglesia o por un montón de razones, algunas razonables y otras totalmente tontas, totalmente sin fundamento. Pero lo que es importante comprender es que el matrimonio es una institución natural, es una institución incluso que es anterior a la iglesia, nace con la humanidad misma. Si leemos el relato del Génesis,
cuando Dios crea al hombre, ve que el hombre está solo y dice no es bueno que el hombre esté solo, y entonces le crea una ayuda adecuada. Después vamos a profundizar un poquito sobre el tema de la ayuda adecuada. ¿Qué es lo que hace al matrimonio ser matrimonio? Propiamente lo que lo hace ser matrimonio es la unión sexual de los cónyuges. Casi todos comprendemos que la expresión de la sexualidad dentro del matrimonio es la expresión máxima de amor entre los cónyuges. Casi todas las culturas han reconocido al hombre como un ser esencialmente familiar. ¿Qué es esta nota de familiar? ¿Cuál es la diferencia entre los individuos de especies gregarias y los individuos de especies familiares? Lo que significa es que el ser humano requiere de una familia. Cuando nace, el ser humano no es capaz de moverse por sí mismo, necesita que alguien lo alce, lo mantenga en equilibrio. Cuando nace, el ser humano no tiene armas, no tiene defensa, y tampoco, como no se puede mover por sí mismo, va a pasar mucho tiempo hasta que pueda defenderse por sí mismo. Y a lo largo del tiempo va a ir siendo cada vez más capaz de conseguir su propio alimento, pero va a pasar un tiempo muy prolongado. Para que pueda valerse por sí mismo el ser humano va a requerir entre 15, 18 y hasta 20 años de maduración en un ámbito familiar. El matrimonio es un consorcio para la ayuda mutua y la generación y la educación de los hijos. Esta definición, que es la definición clásica del matrimonio, toma las notas claves del matrimonio. Consorcio quiere decir que está compuesto por consortes, es decir, por personas que comparten la suerte. También antes se decía cónyuges, es decir, que compartían el yugo. El consorcio habla de una sociedad para compartir nuestra suerte en salud y en enfermedad, en prosperidad y en adversidad, hasta que la muerte nos separe. Un consorcio para la ayuda mutua. ¿Qué quiere decir para la ayuda mutua? Que yo tengo que ayudar a mi esposa y mi esposa me tiene que ayudar a mí, y cada uno tiene que aportar a la alianza sus propios talentos. Entonces, desde el punto de vista natural, el matrimonio puede fundamentarse sin ningún tipo de dificultad. Como pudimos ver, el matrimonio es el eje fundante de la sociedad, y la complementariedad de los sexos es el eje fundante de la familia. Santa María, cerámicos y sanitarios. Cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano. Además, todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios. Sarmiento 770. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Segundo bloque de Casa de Familia, y seguimos con el tema de hoy, ser felices de a dos. Agradecemos a Andrés D'Angelo por haber hecho este aporte al tema de hoy. La verdad que, primero, buena pregunta, si se puede ser feliz de a dos o es una afirmación. ¿No es una pregunta o una afirmación? No, vamos a afirmar. Porque... Vamos a darle impulso. No, obviamente hay que ser optimistas, digamos, Sí, de claro. eso se trata, claro que se puede ser feliz. Pero bien como decía y marcaba Andrés, el matrimonio es entre un varón y una mujer. Y esto es importante distinguirlo en el sentido de que tenemos que lograr ser uno solo, pero partiendo de esta diversidad. O sea, somos diversos, somos distintos, pero tenemos que llegar a ser uno solo. Y esto es lo que estamos hechos para eso, ¿no?
Fuimos creados, como decía también Andrés, como una pareja, como pareja humana. Ahora, el tema es cómo logramos esa unidad, ¿no? Y de esa unidad va a salir la felicidad de estos dos. Sí. Que ya no son dos, son uno. Claro, pero tenemos que decir que aparecen los conflictos. Aparecen conflictos como en todas las cosas, y todas las relaciones humanas siempre van a aparecer conflictos. Pero también hay que determinar que la mayoría de los conflictos, digamos, muchas veces en los matrimonios, se dan principalmente por cansancio, ¿sí? Empiezan las discusiones porque uno está cansado, o empiezan incluso, la mayoría de las veces son por tonterías, ¿sí? Y por estupideces, que no ordenan la ropa, que siempre que entro al cuarto está toda la ropa para planchar y está puesta en tal lado y no la puse. ¿Me explico? Sí. La mayoría de los conflictos son por estupideces, pero siempre atrás de un trasfondo, de ese trasfondo de estupidez, digamos, de cosas muy sencillas, siempre hay este problema de ser una sola carne. Entonces, los matrimonios que no tienen un proyecto común, que no saben qué es lo que quieren los dos juntos y no son capaces de renunciar a uno mismo, son los que van a tener más cantidad de conflictos. Porque acá hay que entender que cuando uno se hace uno con el otro, incluso no tiene tiempo, su tiempo ya no es más propio, es del otro. Y esto es dificilísimo, porque es renunciar incluso al tiempo. Yo ya no puedo disponer del tiempo para sentarme y leer, porque yo quiero hacer eso, sino que tengo que dedicar ese tiempo al otro. Y mi vida tiene que ser en función del otro. Sí, o dedicarlo consensuar. al otro. Consensuar, pero acá no existe la negociación. Bueno, sí hay negociación, estamos de acuerdo, pero no existe el decir, bueno, vamos a llegar a un punto intermedio. Claro. Si no hay renuncia de parte de los dos para volver a ser, para ser uno solo nuevamente, ¿sí? Un ser distinto, un matrimonio, no existe como tal. O sea, siempre van a haber cuestiones individuales. Entonces yo busco mi beneficio o el otro busca su beneficio. Y entonces empieza a verse la realidad como dos personas que conviven o que quieren, pero por ahí ni siquiera tienen el mismo proyecto o el mismo fin. Entonces siempre terminan con algún tipo de conflicto. Bien, y allí estaríamos batallando entonces contra el egoísmo en primer lugar, porque bueno, renunciar a uno mismo significa justamente eso, ¿no? Dejar un montón de cosas que en la individualidad, en el estar solo, digamos, nos eran placenteras o eran incluso parte de nuestra cotidianidad, y al compartir con el otro, bueno, empezamos a dejar de lado... Y ese compartir y ese egoísmo, como estás diciendo, es justamente el principal enemigo del amor. Uh-huh. Y el amor es condición necesaria de los esposos. Y el amor es lo que liga a los dos esposos y hace que sean felices. De hecho, la gran mayoría de los conflictos que existen entre los matrimonios, el primero, y es más, estoy hablando de un 85% de probabilidades de que ocurra, son los problemas en la comunicación. Uh-huh. La mayoría de los conflictos matrimoniales son por la comunicación. Y la comunicación no es solamente verbal, sino que incluso el amor es un diálogo entre los esposos. Y esa comunicación, yo comunico mi intimidad a vos y vos mi intimidad a mí. Uh-huh. Esa comunicación, ese diálogo amoroso se ve roto, ¿sí? Justamente por un montón de causas, pero principalmente porque ese egoísmo empieza a filtrarse y empieza a hacer que uno quiera guardarse algo suyo y no dárselo al otro. Bien. A pesar de que esos problemas de comunicación también se traducen en la parte verbal. Entendamos que si partimos de que el varón y la mujer son distintos, el varón y la mujer se expresan de modo distinto. Y las mujeres, por ejemplo, interpretan y los varones lo hacen de modo lineal. Entonces, cuando llega la mujer de la peluquería y le dice cómo me queda el corte de pelo, los varones temblamos, no sabemos qué decirle. Porque si decimos que le queda bien, va a decir, lo que me querés decir es que estoy gorda. No, no te quiero decir que estoy gorda, te quiero decir que te queda bien. Y resulta que, ¿por qué? Porque la mujer interpreta, ¿sí? En cambio el varón lo hace de modo lineal. Por eso incluso cuando le dicen, ¿cómo te fue en el trabajo? Dice, bien. Y eso es todo, es bien, ¿sí? Pero la mujer necesita otro montón de cosas. ¿Y eso por qué? Porque somos diversos, porque somos distintos. Pensamos y vemos las cosas de modo distinto, ¿sí? Esto que acabas de decir me parece genial porque creo que es el ejemplo que siempre se coloca para diferenciar al hombre y la mujer, ¿no? Esto de que la mujer necesita todo el tiempo la conversación completa. Digamos, ¿qué es bien? Y empiezan las preguntas. Y ahí es como a veces el hombre cuando se siente agobiado por esa cantidad de preguntas, cuya respuesta es bien. Bueno, y la mujer también hace eso. Y eso también hay que entenderlo, porque
el varón necesita discriminar, empezar a separar y poder tratar de ver cuáles son las causas de los distintos problemas. Cuando la mujer le pregunta ¿cómo estás?, la mujer le va a decir bien, o por ejemplo la ve triste, la mujer le dice ¿qué te pasa? ¿Estás muy triste? Dice no, estoy triste. ¿Pero por qué estoy triste? ¿Sí? La mujer hace una síntesis de eso porque tampoco puede separar y analizar la cantidad de cosas que hacen que ella esté así. Pero el varón necesita que le den un punto tras de otro diciéndole cuáles son las razones, porque el varón necesita arreglarlo eso. Y entonces, conflictos acá hay millones. Y esto es importante porque también acá hay otras cosas que se van filtrando, como por ejemplo las expectativas. Yo tengo expectativas de que el otro haga cosas que yo quiero que haga. ¿Y alguna vez yo le dije que las hiciera? ¿Me explico? ¿Sí? O atribuciones. Yo atribuyo que el otro va a hacer eso. No, yo esperé que cuando entrara, ¿sí?, prendiera la luz. Y resulta que me paso por ahí y no la prendió. Yo en algún momento le dije eso, no le dije, pero yo atribuía o tenía expectativas sobre el otro. Y esto es importante porque empiezan a presentarse problemas de cosas que muchas veces son inventadas o son cuestionamientos que uno se hace. Uno empieza a ver la vida del otro, pero como uno quiere verla. Y entonces, ¿cuál es la raíz de todo esto? El egoísmo, ¿sí?, principalmente. Claro. Pero ese egoísmo tiene también esta raíz de ser diversos, de ser varones y mujeres, de que somos distintos, pero que somos distintos y tenemos que ser complementarios. Y tenemos una misión conjunta, varones y mujeres tenemos una misión conjunta, que es la familia y la cultura. Y los dos tienen que complementarse en esta misión conjunta. Ahora, estos conflictos, como por ejemplo de comunicación, sí son absolutamente frecuentes, pero no son los únicos. Hay otros que son derivados justamente de cuestiones más psicológicas de que son propias del varón o de la mujer. Hay otros conflictos que surgen con la familia de origen. De cada uno, que la suegra viene para acá y la suegra viene para allá y que me dijo tal cosa, o personas que opinan adentro de mi familia. Y eso también es conflicto seguro, ¿sí? O que tu papá quiere que nos vayamos a vivir a tal lado, es un conflicto seguro. Y así hay otro montón de factores que empiezan a influir, ¿sí? La división de poderes, quién manda, ¿sí? O por ejemplo el manejo del dinero, o el tiempo libre, o qué es lo que nosotros queremos. Pero para esto necesitamos entender que el varón y la mujer son distintos, que son complementarios y que están unidos por amor en un proyecto común. Que es el matrimonio. Y es el matrimonio. Y esta es la parte más importante. O sea, claro. Y en pos de ese optimismo que hablábamos al principio, decimos que todos estos conflictos se superan, porque si no, lógicamente no existiría el matrimonio, pero también hay que tener paciencia para superarlos. Hay que tener paciencia y hay que saber que van a aparecer. Claro. ¿Sí? Porque si uno piensa que la vida matrimonial es todo color de rosa, se está engañando. ¿Sí? Tiene que saber que van a aparecer, pero que se pueden superar totalmente, siempre y cuando uno entienda que lo más importante es hacer feliz al otro. Bien, bueno, vamos a seguir desarrollando este tema, pero ahora vamos a ir a la última pausa. Vamos a conocer también las fotos que nos han estado enviando justamente de familias, de los niños, de los matrimonios. Así que nos vamos a la pausa con ello y volvemos enseguida. Santa María, cerámicos y sanitarios. Cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano. Además, todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios. Sarmiento 770. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio.
Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Último bloque de este programa de Casa de Familia, donde estamos desarrollando Ser Feliz de a dos. Muchas consultas, muchos mensajes que esperamos poder ir contestándoles justamente a ustedes. Ahora nos vamos a ir a las preguntas de la calle, porque como siempre nos gusta escuchar qué es lo que opinan ustedes. Y la pregunta esta vez fue, ¿qué hace falta para que dure el amor entre los esposos? Vamos a escuchar lo que nos dijeron. ¿Qué hace falta para que dure el amor entre los esposos? Diálogo, o como quieran llamarle. Conversación, charla, mateada, sobre todo diálogo. A partir de ahí puede durar más. El respeto y la confianza. Mira, yo creo que el compañerismo es muy importante. Decidir juntos, paciencia, cariño, detalles, por ahí un abrazo, un beso, un cariño. Yo creo que todo suma. Agradecemos como siempre a quienes se toman el minutito de contestar estas preguntas que hacemos en la calle. Nada fáciles estas preguntas, porque hay un montón de cosas, ¿no? Pero el amor, el respeto. Y con respecto a esto del respeto es importantísimo. Muchas veces estamos acostumbrados a ver pequeñas faltas de respeto entre los esposos. Y esto empieza a escalar, ¿sí? Hoy te falta el respeto, mañana un poquito más, mañana un poquito más. Y empieza también una guerra de guerrillas, ¿sí? Donde uno empieza a hacer que el otro empiece a sufrir todo lo que pueda a costa de cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese amor que se empieza a renunciar a favor del egoísmo o querer dañar al otro, porque pasa de ser amor a ser odio realmente, es lo peor que puede pasar a un matrimonio, ¿no? Esa pérdida de respeto de a poquitito empieza a socavar los cimientos del amor matrimonial. Y acá también entra otro factor también que es muy importante, que también en las crisis matrimoniales suele suceder o suele estar presente, que es la infidelidad, digamos, ¿no? Cuando hablamos de infidelidad nos referimos a la entrada de un tercero, pero también cuando hablábamos de la familia ampliada, ¿sí? De lo que son los padres, abuelos, etc., hay que entender lo siguiente: el matrimonio es un sistema matrimonial, ¿sí? Y en el matrimonio tiene que estar solamente esposo y esposa. Y en ese sistema matrimonial solamente tienen que estar el esposo y la esposa. Y nada más que ellos. Los hijos son fruto, pero son otro sistema separado. Y esto es importante entenderlo, porque cuando uno deja entrar dentro de ese sistema de esposos a un tercero, llámese un teléfono, llámese la suegra, llámese un tercero, si un amante, ¿no? Es lo mismo. O incluso un hijo. Yo siempre digo que dormir en la cama con un hijo es lo mismo que dormir con la suegra, ¿sí? En el sentido, bueno, es mucho más agradable con un hijo, ¿no? En el sentido de que uno deja entrar un tercero a ese sistema matrimonial. Bien, y ya estamos hablando de conflictos mucho más, digamos, duros de atravesar que los que comentamos anteriormente. Es que en realidad todos están entrelazados, porque sí, son conflictos que son más letales, pero sin embargo, para llegar a un conflicto letal se tiene que empezar por otros conflictos que son mucho más chiquititos y por eso no le prestamos mucha atención. Por eso es importantísimo aprender a comunicarse, es importantísimo que cuando uno empieza a discutir, saber, lo primero que tiene que pensar es cómo quiero salir de esta discusión. Claro. ¿Cómo quiero salir? ¿Quiero ganar? Si yo quiero ganar o destruir al otro, no puedo discutir. O sea, me tengo que dominar en eso. También ver cómo yo soy el que plantea las quejas. Y esto también es importante, que lo podemos usar también como tarea para el hogar, es cómo plantear las quejas. La queja asertiva o la comunicación asertiva indica que uno tiene que plantear la queja del siguiente modo. Tiene que decir, cuando vos hiciste tal cosa, ¿sí? Yo me sentí de tal modo, prefiero que hagas tal otra, ¿sí? De ese modo uno pone el conflicto en otro lugar, ¿sí? Y lo pone de un modo asertivo, de un modo frío, y está comprobado científicamente que cuando uno expresa las quejas así, se resuelven de otro modo. Otra cosa que tiene que haber es, el que crea que tenga la razón tiene que ceder primero, ¿sí? Si yo creo que la responsable es ella por todas las cosas que está haciendo, bueno, acercarme y pedirle perdón.
Porque yo no puedo pretender el perdón de otros si yo no soy capaz de perdonar. Y esto es importantísimo, ¿no? Claro, y ahí estamos, digamos, dejando o tratando de dejar de lado otro, digamos, otro ítem que es el orgullo. Porque no debe ser absoluta, y no es absolutamente fácil decir, bueno, perdón cuando estoy creyendo que tengo la razón, ¿no? Y ese orgullo, ¿de dónde viene? Viene todo de lo mismo, ¿sí? De uno pensar que vale más de lo que realmente vale, ¿sí? Y uno va a valer más siempre y cuando esté donando su vida en amor hacia el otro. Y esto es lo que hace que el matrimonio crezca, o sea, y los matrimonios crecen cuando uno es capaz de renunciar a uno mismo por el otro. Y esto es importante, y esto también es importante entenderlo antes de casarse. Porque hay muchos chicos que se quieren casar porque no, nos queremos mucho, queremos vivir juntos, pero no es solamente vivir juntos, es amarse, es un deber, ¿sí? Después tiene un fin concreto, ¿sí? Que es la procreación y educación de los hijos. Y tengo que amar al otro de tal modo que mi vida entera se desgaste por el otro. Y esa unidad se va dando sola. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Claro que sí. Nadie dice que esto sea fácil, pero necesitamos sí o sí ponernos en serio. Si queremos amar, tenemos que sufrir, porque no existe el amor sin sufrimiento. No existe. Entonces necesitamos sí o sí sufrir en este sentido para poder entregarnos al otro. O sea, necesitamos morir en nosotros para poder amar a los demás. Bien, entonces vamos a ir cerrando, nos estamos quedando sin tiempo en realidad, pero bueno, ¿vieron? Es posible ser felices de a dos. Es un tema realmente, José, que da para muchísimo más. Agradecemos todos los mensajes y las consultas. Probablemente sigamos en algún otro momento con la temática, pero nos vamos ahora a la tarea para la casa. Bien, bueno, sí, la verdad que da para muchísimo más. Y es muy difícil por ahí sintetizar en un programa tan corto un tema que es tan importante, ¿no? Pero bueno, como por lo menos para llevarse a la casa es lo siguiente. Primero que nada, que el matrimonio está asignado por el amor. Y el amor está asignado sí o sí por la renuncia a uno mismo, por el sacrificio. Entonces uno tiene que saber si está dispuesto a amar, tiene que preguntarse primero si está dispuesto a sufrir, ¿sí? O sea, a renunciar a uno mismo. Entonces, lo primero que tenemos que plantear es que tenemos que llegar a casa, abrazar a nuestra esposa o a nuestro esposo y decirle que lo quiero, ¿sí? Entonces, y eso hacerlo todos los días, pequeños detalles, porque el amor se conquista. El amor no es una cosa que yo heredé y ya la tengo, o que yo me casé y me la dieron cuando me casé, sino que tengo que ganarla todos los días. Claro. ¿Y dónde se manifiesta ese amor? Justamente en eso, en la renuncia diaria, en darme al otro todos los días. Y entonces lo primero que tengo que hacer es empezar a pensar qué detalles de cariño o de conquista puedo hacer por mi esposo o por mi esposa. Y eso es importantísimo, porque eso va a hacer que yo conquiste todos los días a mi esposo o a mi esposa. Y eso va haciendo que ese amor vaya creciendo. Y después, lo anterior que decíamos, presentar las quejas con este modo asertivo, ¿sí? Planteando la queja como una cosa externa. Sin acusar, digamos. Sin acusar, ¿sí? Tratando de perdonar siempre al otro. Que tenga razón o que crea tener la razón o que crea ser más inteligente y tener la verdad, que sea el primero en perdonar. Que cuando vaya a discutir tengo que pensar cómo quiero salir de esa discusión. Empezar a entender que esto es una cosa seria y que el hecho de empezar a decir faltas de respeto, aunque sean mínimas, hace que eso se empiece a destruir, que esa relación matrimonial se empiece a destruir. Bien. Entonces son algunas cositas como para tener en cuenta, pero sabiendo que si uno ama al otro, ¿sí? Van a ser absolutamente felices. Bien, y no darse por vencido muy rápido. No, nunca quedarse convencido, hay que lucharla siempre. Perseverar, sí, claro. Sí, por supuesto que sí. Bien, nos quedamos, como decíamos, sin tiempo. Nos vamos de este programa de Casa de Familia, como siempre, contándoles que trabajamos para la institución más importante que tiene la sociedad, que es la familia, ¿sí? Y hoy vamos a decir que la institución más importante es el matrimonio, ¿sí? Porque en el matrimonio se sustenta la familia, porque la familia es de origen matrimonial. Bien. Entonces también trabajamos para el matrimonio. Muy bien. Bueno, José, nos despedimos entonces hasta el próximo programa de Casa de Familia. Hasta luego.